el potasio más bien tiene que salir de la célula y generar un sistema de compensación. Por ejemplo, la pérdida, hemos mencionado que gran parte de la eliminación para el potasio es por vía renal, como muchos de otros electrolitos, pero también se pierde una parte importante por las heces, 80 por la orina, 10 más o menos a 15 por las heces, y solamente un 5-8% se perderá por otras vías como el sudor, junto con el agua y el potasio y el sodio. El sistema de regulación para el potasio ya está mediado por otros mecanismos, hemos dicho, por ejemplo, el estado de acidosis y de alcalosis es un sistema que permite retener potasio o extraer potasio hacia el líquido extracelular. Ya hemos aclarado que en una célula, lógicamente, va a salir el potasio. ¿Por qué tiene que salir? Porque lo que quiere en realidad esta célula en cualquier tejido es compensar su estado acidótico. No quiere que haya mucho hidrogenio, porque el medio ácido daña a todo el tejido, no a una célula, a todo el tejido. Entonces, esa célula, esos tejidos, no quieren mantener su estado de acidez pericelular o tisular, por lo que prefieren intercambiar al hidrógeno y sacan potasio a cambio, porque tiene que haber un equilibrio de masa, tiene que haber un equilibrio de carga, y entonces el potasio saldrá hacia el líquido extracelular y el hidrógeno ingresará. ¿Qué pasa si por el contrario esto es en acidosis? ¿Qué pasa si por el contrario estamos en un estado de alcalosis? En la alcalosis, más bien, lo que tenemos es baja concentración de hidrogeniones. Y la célula, por otro lado, más bien puede tener o generar iones hidrógeno. Y para evitar también el medio alcalótico, la célula o el tejido hace lo mismo, genera un intercambio de cargas positivas, haciendo que el hidrógeno salga a cambio del potasio que se encuentra en el eje que va a ingresar. Entonces, ese es un sistema de regulación del potasio. Ahora, esto también puede ocurrir a nivel de células, como por ejemplo las células del túbulo colector o las células del túbulo contorneado de los riñones. Del mismo modo ocurre que cuando hay que eliminar potasio, porque en el plasma de la persona, del paciente, hay mucho potasio, y este potasio está pasando por una célula del túbulo colector, puede hacer lo mismo. ¿Ya? De hecho, desde la sangre, aquí vamos a suponer que está el vaso sanguíneo, acá está la célula del túbulo colector, que en realidad son cúbicas por si acaso, y a este otro lado está la luz del túbulo, es decir, ya la vía urinaria. Entonces, esta célula del túbulo colector, ¿qué va a generar? Va a generar que el potasio ingrese primero a la célula y después va a generar que el potasio salga hacia la luz del túbulo colector cuando necesitamos eliminarlo. Entonces, ¿cómo es que se va a eliminar en este mecanismo de las células del túbulo colector? Puede generar acá un intercambio por sodio, y a este otro lado puede generar un intercambio por hidrógeno.
Entonces el hidrogenión entra a la célula, el potasio sale de la célula y el potasio se va a eliminar. Acá, ¿por qué se va a captar sodio? Porque habitualmente en esta célula el compuesto que le estimula a que genere esta retención de sodio, ¿quién va a ser? Aldosterona. Porque la aldosterona le dice a la célula del túbulo colector: retén todo el sodio que puedas. Entonces, ¿este sodio de dónde está viniendo? De hecho, está viniendo del sodio que casi estaba a punto de ser eliminado por vía urinaria. Entonces, para no eliminar sodio por efecto de la aldosterona, se retiene sodio, el sodio se intercambia por potasio y el potasio después se intercambia por hidrógeno. Entonces, ese paciente, esa persona que tiene estado de hipercalemia o puede ya estar entrando en hipercalemia, va a poder eliminar una cierta cantidad de potasio para así no mantener estados elevados. ¿Qué va a pasar si por el contrario el paciente también tiene baja concentración de potasio y lo que quiere es retener? Repito, no hay una orden directa. En ese caso, ¿qué puede ocurrir? Que por el contrario, más bien la aldosterona no se produzca, ¿ya? Y al no producir aldosterona, no hay orden para la célula del túbulo colector para que retenga sodio. Si no retiene sodio, más bien no se va a generar este intercambio entre sodio y potasio, y el potasio de la sangre se va a mantener. Y asimismo, ¿qué va a hacer el organismo para tratar de compensar? Porque no está captando potasio. No hay orden para recapturar potasio. No existe. Entonces, ¿qué va a generar? El otro mecanismo que se utilizaba en acidosis o en alcalosis, ¿ya? En este caso, el que se utiliza en alcalosis. Va a intercambiar las células de la sangre a nivel de diferentes tejidos, van a intercambiar hidrógeno que va a ingresar hacia la célula y la célula va a otorgar su potasio, pero hacia la sangre. Entonces, de este modo es que se puede compensar y regular la concentración de potasio en el torrente sanguíneo para que no estemos en un estado de debilidad o de hipocalemia. Bueno, parece complejo, pero es relativamente sencillo. Pero esto está ocurriendo a nivel de dos tejidos, ya tejidos periféricos y sobre todo a nivel renal. Entonces, como no hay un sistema de compensación específico, utiliza cualquier otro sistema para amortiguar y generar esto que es el estado de homeostasis para el potasio. Este recuadro más o menos simplifica lo que acabamos de explicar. La aldosterona estimula justamente a la célula del túbulo colector, que es una célula principal, y lo que hace es intercambiar. Saca dos potasios y libera tres sodios hacia el lumen peritubular, mejor dicho, hacia el capilar peritubular, y este potasio puede ser eliminado por dos vías. Puede ser eliminado por la vía de los transportadores de difusión activa para iones, o puede ser liberado por un intercambio, como hemos explicado acá, con hidrogeniones. Mucho depende de qué quiere el organismo. Muchas veces el cambio no solamente es de un compuesto, al mismo tiempo pueden cambiar muchos compuestos, y por eso el organismo trabaja de manera simultánea para tratar de equilibrar a todos esos componentes. Si nos adelantamos un poco, fíjense acá que si retenemos sodio, el cloro tampoco tiene un sistema de retención propio. Por simple equilibrio de carga eléctrica, el cloro, que es negativo,
le va a seguir al sodio, que es positivo. Y ni siquiera va a seguir una vía de transporte transcelular, sino directamente puede atravesar por los espacios intercelulares. Esto ocurre justamente a nivel de diferentes tipos de epitelios, como en los riñones y en el tubo digestivo, y también puede ocurrir a nivel de los capilares. Ya hemos hablado y hemos aclarado, incluso hemos mencionado algunos datos curiosos para el potasio. Hemos dicho, el estado de hipercalemia es muy peligroso, muy peligroso. ¿Por qué? Porque el potasio es difusible hacia adentro de la célula. Y si se va hacia adentro de la célula el potasio, lo que genera, esto tienen que entenderlo, que ya lo había explicado, pero lo repito. Si tenemos una célula X, y esta célula tiene gran concentración de potasio dentro de ella, pero dentro de la célula, hemos mencionado en otro momento que el trabajo es en estado de electronegatividad. O sea, dentro de las células, de todas de hecho, las cargas negativas predominan dentro de la célula. Pero por fuera de la célula hay más bien un predominio de cargas positivas, mediadas sobre todo por el sodio, el calcio y el magnesio. Es positivo afuera de la célula. ¿Qué pasa entonces si yo aquí tengo mucho potasio? Tenemos mucho potasio, o sea, el paciente puede estar hipercalémico. La célula, ya lo hemos dicho en su momento, tiene cierta preferencia por ingresar el potasio y además tiene muchos mecanismos que facilitan el ingreso del potasio hacia la célula. Entonces, ¿qué va a pasar con estos potasios que están en gran cantidad en el LEC, en el plasma? Muchos de ellos van a ingresar hacia la célula. Y si ingresan hacia la célula, en vez de ser negativas la célula, cada vez va a ser más positiva. Cada vez va a ser más positiva. ¿En qué perjudica esto? Porque al general de las células no le afectaría. Al general de las células no afectaría. Pero hay tejidos tan particulares que si se genera este cambio de voltaje, sí va a generar un gran daño, una gran alteración. ¿En qué sentido? Por ejemplo, que esto ocurra a nivel de las neuronas. Si esto ocurre a nivel de las neuronas, una neurona, para generar un potencial de acción, ¿qué tiene que hacer? Cambiar su estado negativo a un estado positivo, pero ese cambio es temporal, momentáneo, instantáneo. Eso es lo que hace la neurona para generar su potencial de acción. Pero si ya hemos ingresado mucho potasio, porque el paciente está hipercalémico, esta neurona ya está cerca de su umbral. ¿A qué se refiere con el umbral? Las células trabajan con un voltaje. Por ejemplo, las células, la gran mayoría, está en un promedio de menos 80 milivoltios. Y tienen que llegar hasta menos 50, tienen que llegar hasta menos 40. ¿Para qué? O sea, cada vez son más positivas. ¿Para qué? Una vez que se llega a este voltaje menos 50 o menos 40, recién se puede generar un potencial de acción. Recién. Entonces, la neurona, si el paciente es hipercalémico y el potasio ingresa con mucha facilidad hacia dentro de la célula, hacia el BIC, esta neurona, en vez de estar en menos 80, gradualmente ya va a estar cada vez más cerca de su
umbral de excitabilidad. O sea, cada vez ya va a estar más cerca de menos 50 o menos 40. ¿Qué significa? Que cuando quiera generar su potencial de acción esta neurona, cada vez le es más fácil y más fácil generar potenciales de acción. Entonces, en estados de hipercalemia, la neurona, ¿cómo va a terminar? Puede terminar en un estado de hiperexcitabilidad. Por eso es peligrosa. Por eso es peligrosa la concentración elevada de potasio. Porque el estado de hiperexcitabilidad neuronal, ¿qué va a generar? Puede generar convulsión, puede generar muerte neuronal, ¿ya? Por degeneración, y puede generar lógicamente aturdimiento con grandes secuelas. Eso a nivel neurológico. Pero pasa que hay otras células que trabajan de un modo muy parecido a las neuronas. ¿Quiénes? Las fibras musculares. Las fibras musculares tienen un trabajo bastante similar al de la neurona. Necesitan, igual, estando en voltaje negativo, necesitan llegar a un umbral, y con el umbral ya en su límite recién generan un mecanismo de contracción, ¿ya? Por despolarización, similar al de las neuronas. Ahora imaginen que el paciente está hipercalémico, pasa lo mismo, el potasio entra hacia la fibra muscular cada vez está más cerca de su umbral de excitabilidad. Entonces a esa fibra muscular finalmente, ¿cómo se la va a encontrar? Con mayor facilidad va a poder generar contracciones, y de hecho puede generar contracciones continuas, constantes, hasta llegar al espasmo. El espasmo. Entonces todos los músculos, incluido el músculo liso, se van a ver afectados por este hecho. Van a estar en un estado de hiperexcitabilidad, de contractilidad. Por lo tanto, el paciente puede llegar con mucha rigidez, ¿ya? Con mucha rigidez. Ahora, hasta ahí todavía hasta pudiera ser tolerable. ¿Qué otro músculo tenemos que trabaja igual, que en el mismo sistema, pero es más importante que los otros? El músculo cardíaco. Por ende, el músculo cardíaco, si trabaja de la misma manera, lo mismo. Va a empezar a tener un estado de hiperexcitabilidad, que el corazón involuntariamente va a seguir latiendo cada vez más rápido, hasta quedarse sin actividad. ¿Ya? Un paro cardíaco, por esta falla del mecanismo funcional a nivel de eléctrico, ni siquiera ha sufrido un daño el corazón. Lo único que se ha generado es un cambio en el eléctrico, en la composición del eléctrico, en este caso potasio. Algo similar, hay que entender qué va a pasar si el potasio, por el contrario, está bajo. Si el potasio está bajo, ¿qué va a hacer la célula? La célula va a intentar más bien compensar aquello y va a sacar su potasio para que no esté tan bajo hacia afuera. Al perder potasio, porque difunde fácilmente de un lado para otro el potasio, al perder potasio, la célula, ¿cómo va a estar su estado de voltaje? Más por el contrario, debería estar en menos 80. Si sale potasio, ¿qué va a pasar? Cada vez va a ir bajando a menos 90, menos 100, estamos exagerando para que se entienda, va a ir bajando. ¿Y eso qué le va a afectar a esta célula? Al general de las células tal vez no les afecte mucho, pero a una célula nerviosa, a una fibra muscular, sí le va a afectar.
¿Por qué? Porque necesita esta neurona, necesita la fibra muscular, sí o sí cambiar su voltaje para generar su acción, su funcionalidad, si no, no trabaja. Entonces, en hipocalemia, ¿qué va a pasar? El umbral de excitabilidad cada vez va a estar más distante. Entonces, para revertir el voltaje, cuando la neurona quiera generar su potencial de acción, cada vez le va a costar más y más llegar hasta el umbral de excitabilidad para poder generar un potencial de acción. Si no, de otra manera no va a poder generar potenciales de acción. Y algo similar va a ocurrir en la fibra muscular. La fibra muscular va a tardar cada vez más para generar su cambio de voltaje y generar su fuerza de contracción. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con ese paciente? Lo contrario, si en la hipercalemia el paciente terminaba con un estado de hiperexcitabilidad neuronal, ahora más bien en la hipocalemia puede terminar en un estado de hipoexcitabilidad. O sea, el paciente va a estar medio dormido, no va a poder ni percibir estímulos con facilidad, ni generar estímulos motores con facilidad. Y a nivel de las fibras musculares va a ocurrir lo mismo. La fibra muscular antes, en estado de hipercalemia, podría contraerse tan rápido y tan fácil que termina esa la fibra muscular. Pero ahora, ¿qué va a pasar con la fibra muscular? Se va a contraer de manera lenta, retardada, al punto en el que puede llegar hasta ya no contraerse. Entonces el paciente llega flácido, no puede ponerse en pie, puede sufrir estados de parálisis muscular en general y sigue siendo igual de mortal si hablamos del tejido miocárdico. Esto le afecta al corazón y el corazón lo mismo, cada vez trabaja más lento, hasta que para. Lo mismo. Entonces, los dos estados ya son bastante graves para ambos tejidos y por eso es importante conocer la concentración, el mecanismo de regulación y las probables afectaciones que se puedan tener si utilizamos medicamentos con potasio o sin potasio. Entonces, por eso hemos aclarado que el potasio nos ayuda a regular en el proceso de filtrado de la sangre a nivel de los riñones. Acabo de mencionarlo, acabo de explicar, mantiene el potencial de membrana, coadyuva en la generación de potenciales de acción tanto para la fibra muscular como para la neurona. Por tanto, genera una función contráctil adecuada cuando todo está normal. Hay una regulación hídrica corporal, sobre todo para el LIC, y a nivel es necesario para mantener el equilibrio ácido-base, porque ya hemos visto que cuando hay acidosis o hay alcalosis, el potasio se intercambia con los hidrogeniones. Reduce la presión arterial, porque como no es tan osmótica en el LEC, entonces más bien atrae agua hacia dentro de la célula y eso genera disminución de la presión arterial. Coadyuva en la síntesis de proteínas y glucógeno, también participa en la actividad enzimática de diferentes compuestos. Entonces el potasio es muy importante, al igual que el sodio u otros componentes electrolíticos de la sangre. Pasamos a hablar de calcio. Esto lo vamos a ver un poco rápido, porque lo vamos a repetir un poco en el siguiente tema, que es fisiología osteomuscular. Ya, lo vamos a repetir un poco. Entonces pasemos un poco rápido, pero vamos a explicarlo lo mejor que se puede. El calcio se encuentra, igual que los otros electrolitos, en muchos alimentos. De hecho, el más popular, el más recomendable que suele sugerirse para tener un buen aporte de calcio son los derivados lácteos, ¿ya? Pero no es el único. Ya la leche, el queso, el yogur y otros derivados lácteos no son los únicos con altas concentraciones de calcio. Hay muchos cereales secos que de hecho en nuestro medio los tenemos, los producimos y que tienen gran cantidad de proporción de calcio. Bueno, entonces
Por ejemplo, los derivados lácteos, como los quesos en sus diferentes variedades, pueden llegar a tener hasta 1200 miligramos, 560 a 850 miligramos, 470, etcétera, etcétera. Los lácteos en general, la leche de vaca puede llegar a tener 130 miligramos de calcio. Los pescados y mariscos son una muy buena fuente de calcio, por si acaso. Las sardinas en aceite pueden llegar a tener a 400 miligramos cada lata. Las verduras también tienen una buena proporción, entre ellas acelgas, cardo, espinacas, puerro, alcachofas, col, repollo, judías y otros, entre 87 hasta 114 miligramos. Las legumbres como las almendras, higo seco, garbanzos, pistachos, tienen entre 240 a 56 miligramos cada alimento. Entonces, el aporte de calcio, al igual que nosotros, es variado. Tenemos muchas fuentes de las cuales podemos extraer calcio, pero el calcio sí es muy fundamental en diferentes procesos que enseguida vamos a ver. ¿Cuáles son los requerimientos de calcio en la persona de manera normal y diaria? Es por edades. Es por edades. Tengamos en cuenta un detalle, creo que es un poco obvio, lo conocemos desde la cultura general en la escuela, en el colegio, y acá lo reiteramos. El calcio, sobre todo, se lo requiere para la formación de estructuras óseas. Entonces, gran parte del aporte de calcio ya se lo requiere, se lo demanda y se lo dirige hacia esos tejidos en etapas de desarrollo óseo. O sea, desde que nacemos hasta que cumplimos más o menos los 25 años, es cuando más aporte de calcio requerimos. Pero asimismo, dato curioso, creo que en parte lo conocen, las damas, las mujeres en estado de gestación, que lógicamente están formando un nuevo producto, un nuevo ser en el útero, asimismo como este tejido o este nuevo ser es demandante de diferentes nutrientes, entre ellos calcio. De hecho, la misma madre aporta muchas veces su calcio para poder satisfacer las necesidades del producto, del nuevo ser. Entonces, la madre tiene que reponer también sus pérdidas de calcio en esa etapa. Entonces, en lactantes y niños entre 0 y 12 meses, el aporte de calcio diario debería ir entre 200 hasta 260 miligramos. ¿Ya? Si ya estamos entre 1 y 3 años, el aporte debería ser 700 miligramos. Si ya estamos entre 4 y 8 años, el aporte debería ser 1 gramo, o sea, 1000 miligramos al día. Los adolescentes, seguimos en desarrollo, 9 a 18 años, 1300 miligramos, 1.3 gramos. Y en adultos ya va decreciendo, va decreciendo. Si estamos entre los 19 y 50 años, todavía puede ser 1 gramo el aporte diario. Para las mujeres entre 51 y 70 años también es importante, tristemente, bueno, no sé si tristemente, pero sí, lamentablemente a las damas, en la etapa de la menopausia, pasa que este cambio hormonal repercute en su estado homeostático de los huesos. ¿Ya? El cambio hormonal hace que lamentablemente el calcio se vaya perdiendo de los huesos de la paciente en etapa de menopausia. Entonces el aporte para esa etapa puede ser algo mayor para las mujeres asimismo. En cambio, los hombres de edades similares, 51 a 70, solamente requieren un aporte de 1 gramo al día. Mayores de 70 años, lógicamente, por las pérdidas que se está teniendo, gradualmente por la deficiencia funcional general, requerirán hasta 1200 miligramos. Ya hemos aclarado esto cuando estamos en estado de gestación o lactancia para las damas. Ya, si fuera que la persona tiene entre 14 y 18 años, va a requerir un aporte mayor inclusive, porque esa persona sigue en desarrollo, pero además está gestando. Entonces requiere más aporte de calcio. En cambio, si fuera una paciente que ya
tiene la edad suficiente entre 19 y 50 años, pero también está gestante, su aporte es de 1 gramo, o su requerimiento. Bueno, el calcio, a diferencia del potasio, sí tiene un sistema de regulación propia, muy específico, ¿ya? Que lo trabajan diferentes órganos o tejidos. Primero, ¿qué tenemos que entender? Que el calcio, cuando pasa por el intestino, ¿ya? Tiene 2 vías o mecanismos para llegar hasta la sangre. El calcio puede pasar entre las células epiteliales del intestino, o en su defecto el calcio puede pasar a través de transportadores de manera activa. Obviamente, cuando se hace uso de transporte activo, además del gasto de energía, se requiere un poco más de tiempo. En cambio, cuando el calcio pasa de modo directo entre las células, es más rápido y es más fácil. O sea, puede difundir de manera facilitada, pero también puede tener un transporte activo de calcio. Entonces, por cualquiera de las 2 vías, el calcio va a llegar hasta la sangre para luego distribuirse en los tejidos que más demanden este electrolito. ¿Cuánto deberíamos tener de calcio en sangre? O sea, ¿cuál es el valor normal de concentración de calcio en sangre? Es este, 8.5 a 10.5. Es lo más aceptable. Van a encontrar algunas variaciones, un poquito más, un poquito menos, en algunos autores. ¿Esto cuánto representa en caso de otro sistema de medición? 2.1 a 2.6 milimoles por litro. ¿Ya? Entonces, algunos laboratorios lamentablemente nos reportan en milimoles y otros laboratorios nos reportan en miligramos. Entonces, hay que tener la correlación. ¿Qué hay que saber también del calcio? El calcio, una vez que llega hacia la sangre, cuando ya se ha absorbido por el tubo digestivo, de manera paracelular o de manera transcelular, o sea, por difusión facilitada, por difusión simple o por difusión activa, el calcio tiene 3 maneras de encontrarse al calcio. El calcio ionizado, ¿qué significa? Que es el calcio libre. Esa es la única parte que podemos realmente medir, el calcio libre. ¿Cuánto representa? Más o menos 4.4 a 5.4 miligramos por decilitro. En milimoles, 1.1 a 1.3 milimoles por litro. O sea, ese es el calcio real que está disuelto en plasma. El real, calcio ionizado. Pero hay otra parte del calcio que no está precisamente disuelto, pero sigue en plasma. Pero no lo podemos contar directamente. ¿Por qué? Porque está unido a proteínas, generalmente albúmina. Entonces se une a la albúmina en una cantidad de 4.1 a 4.6. O sea, prácticamente la misma cantidad de calcio que está libre, más o menos la misma cantidad de calcio que está unido a proteínas. En milimoles representa algo parecido, 0,9 a 1.1 milimoles. Pero hay otra parte del calcio que ni está libre ni está unida a proteínas, sino más bien empieza a formar otro tipo de compuestos en el plasma. ¿Ya? Entonces ahí empieza a formar los llamados complejos de calcio, uniéndose a diferentes compuestos, como por ejemplo sulfatos, fosfatos y otros. Bueno, esta cantidad, pero ya es mucho menor, solamente 0,7 miligramos del total del calcio forma estos complejos, es decir, alrededor de 0,18 milimoles
Y finalmente, dentro de la célula, la cantidad de calcio igual es muy baja, muy baja. No hay un sistema de transporte tan facilitado como lo tiene el potasio. El calcio, podemos decir, es casi similar al sodio en el rechazo por parte de la célula. La célula, entre comillas, no lo quiere tanto al calcio como al sodio, no los quiere. ¿Por qué? Porque no olviden además que el calcio es divalente, tiene doble carga positiva. Ahora imagínense que la célula aceptara el calcio dentro de ella, ¿qué va a pasar? Rápidamente el voltaje dentro de las neuronas, dentro de las fibras musculares, estaría más cerca de su umbral de estabilidad y esto generaría alteraciones atroces. De hecho, creo que ya estarán entendiendo qué pasa o qué pasaría si el calcio aumenta o si el calcio disminuye en una persona. ¿Ya? O sea, se generan efectos bastante similares a los que produce el potasio. Bueno, ¿cuál es el sistema de regulación para mantener el calcio en los niveles que ya hemos citado? Es decir, en la concentración de 8.5 a 10.5 miligramos. Hay dos maneras de activar a todo este sistema, que si bien ya he mencionado que es propio para el calcio, pero más bien aclaramos mencionando lo siguiente. Es tanto para el calcio como para el fósforo. Es para los dos. Para el calcio y para el fósforo actúa este mismo sistema, para ambos. Pero es en sentido opuesto. ¿Ya? Es en sentido opuesto. O sea, el calcio tendría que estar alto y el fósforo bajo. O el calcio tendría que estar bajo y el fósforo alto. O sea, opuesto. Como dice acá, ¿qué va a pasar si en la sangre tenemos poco calcio, pero por el contrario tenemos mucho fósforo? Estos dos compuestos estimulan directamente a las glándulas paratiroides. Cuidado, esta no es la glándula paratiroides, esa es la tiroides. Las glándulas paratiroides, si se dan cuenta, son estos puntos amarillos que están detrás de la glándula tiroides. Generalmente son 4 glándulas paratiroides, 2 izquierdas, 2 derechas, 2 superiores y 2 inferiores. Son pequeñas, son como, la teoría nos dice que son como las arvejas, del tamaño de una arveja, una glándula paratiroides. Incluso a veces menos en tamaño. Entonces, cuando el calcio baja, pero el fósforo puede estar aumentado, directamente es captada por las células de la glándula o de las glándulas paratiroideas. ¿Y qué van a hacer las glándulas paratiroideas? Van a generar un estímulo positivo para que se produzca hormona paratiroidea, PTH, hormona paratiroidea. ¿Y qué hace la hormona paratiroidea? La hormona paratiroidea, como cualquier hormona, entra en la sangre en circulación y se dirige a diferentes órganos. Se dirige hacia los riñones, se dirige hacia el hueso, hacia el osteoclasto, al osteoblasto, ¿ya? Y también hacia el tubo digestivo. Si el calcio está bajo, la hormona paratiroidea, por estimulación del calcitriol, ¿qué es el calcitriol? No. No. Que es muy importante para poder captar mejor calcio. ¿Pero qué es el calcitriol?
De hecho, se la puede considerar como una hormona, pero en realidad es una vitamina. ¿Cuál de las vitaminas es? Vitamina D. Entonces, la hormona paratiroidea estimula la mayor producción, porque la vitamina D la podemos producir nosotros, la sintetizamos. Les resumo porque tal vez ya lo conocen. ¿Qué necesitamos? Luz, piel, y la piel produce la primera etapa, ¿ya? Produce la primera hidroxilación del colecalciferol. Produce la primera hidroxilación. Entonces, al final se denomina como hidroxicolecalciferol, pero en una sola hidroxilación. ¿Dónde va a ocurrir la segunda hidroxilación? No vaya a ser pregunta de examen. Porque hasta ahí se produce como vitamina D2, ¿ya? Vitamina D2, pero la vitamina D2 no es activa. Necesita hidroxilarse una vez más para recién ser activa. Entonces, para hacer calcitriol tiene que llegar hasta el riñón, y a nivel de los riñones el hidroxicolecalciferol se transforma en dihidroxicolecalciferol, y recién tenemos la vitamina D3 o vitamina D activa, ¿ya? Esta vitamina D es la que se requiere por estímulo de la hormona paratiroidea, se requiere para que a nivel del tubo digestivo la vitamina D3 va hacia los enterocitos, y en los enterocitos, o de hecho podemos decir a los enterocitos les dice: por favor capten todo el calcio que se pueda, todo el calcio. Entonces los enterocitos cambian su estructura celular, generan más proteínas de transporte para calcio, además del transporte transcelular, mejor dicho, paracelular, que ya hemos citado. O sea, se activa más el sistema de transporte activo para calcio. Se estimula eso. Por lo tanto, en el siguiente alimento que consume el paciente, todo el calcio que le llegue por el alimento va a ser absorbido. Pero lo triste es que la vitamina D3 no solamente permite la absorción de mayor cantidad de calcio, sino también permite la mayor absorción de fósforo. Y eso es contrario a lo que quería el organismo, porque probablemente ya tenía más fósforo del que debía. Pero bueno, al final lo que nos interesa es calcio, que el calcio no disminuya en su concentración en plasma, que no esté por debajo de 8.5 miligramos de cilitro. Esa es una manera de compensar el calcio. La misma hormona paratiroidea va a llegar hacia los riñones, y a nivel de las células tubulares, lo mismo, les dice: por favor, retengan más calcio, pero a su vez desechen, excreten fósforo. Esto es algo similar a lo que hacía la aldosterona, por ejemplo, cuando llegaba a las células tubulares y decía: voy a retener sodio, pero a cambio voy a liberar potasio. Solo que aquí no se está jugando con dos cargas positivas, se está jugando con una carga positiva y una carga negativa. ¿Ya? Bueno, ese es otro mecanismo que habría que analizarlo, pero lo vamos a dejar pendiente. Pero se reabsorbe calcio entonces a nivel de los riñones, pero la misma hormona paratiroidea llega al hueso y estimula el osteoblasto y le dice: por favor, dale la orden al osteoclasto para que trabaje más. Y uno se pregunta: ¿por qué el osteoblasto hace el osteoclasto? ¿Saben cuál es la diferencia entre estas dos células? ¿Que no las conocen? ¿Alguna vez les han explicado? ¿Sí? ¿No? Abren ahora la calle para decirte. Siempre que vean este sufijo blasto,
o blasto, porque hay diferentes células que llevan ese mismo sufijo. Las que llevan el sufijo blasto significa que son las células que generan algo, y las que llevan el sufijo blasto son las que destruyen o degradan ese algo también. Como estamos hablando de hueso, tenemos que entender que los osteoblastos son las células formadoras de hueso, entre comillas, y los osteoclastos serían las células destructoras de hueso. Pero para ser un poco más técnicos científicos, los osteoblastos generan matriz ósea y los osteoclastos destruyen o degradan la matriz ósea. Entonces, el osteoblasto recibe la orden, y si el osteoblasto fuera el que se activa, más bien el osteoblasto va a generar matriz ósea, y para generar matriz ósea se tiene calcio. Entonces no puede activarse el osteoblasto, pero es a través del osteoblasto y los sistemas de comunicación que hay entre osteoblastos y osteoclastos que se permite la activación finalmente del osteoclasto, y el osteoclasto, una vez que recibe la orden, fácilmente empieza a hacer su trabajo, empieza a resolver, es el término adecuado, empieza a resolver la matriz ósea. ¿Y qué había en la matriz ósea? La base estructural química del hueso es un compuesto a veces difícil de pronunciar y de escribir. Tenemos entonces la base estructural química del hueso, de la matriz ósea, es la hidroxiapatita de calcio. ¿Ya? De una manera simple tenemos que entender que la hidroxiapatita de calcio son como cristales, es como la sal. Como cristales, esto es un tipo de sal que se cristaliza y forma la matriz ósea, pero es de carácter inorgánico, por eso termina siendo bastante sólido el hueso. O sea, la cantidad de agua u otros componentes orgánicos en el hueso es muy baja. Gran parte de la estructura del hueso es hidroxiapatita de calcio. Entonces, si el osteoblasto estuviera activo, más bien empezaría, vamos a decir, a fabricar más hidroxiapatita de calcio. Para eso requeriría calcio. Entonces, eso no es bueno cuando el calcio está bajo. Lo que queremos es más bien liberar calcio desde el hueso. Por eso los huesos, de hecho, cumplen la función de homeostasis para el calcio. Porque cuando se activa el osteoclasto, empezamos a resolver la matriz ósea, se libera la hidroxiapatita, y lo único que queda para nosotros de importancia es el calcio. Entonces el calcio pasa hacia el torrente sanguíneo y aumenta la concentración de calcio. Pero, ¿qué es la hidroxiapatita? Hidroxiapatita son compuestos fosfatados y sulfatados. Entonces, a la vez que aumenta el calcio, también aumenta el fósforo. También aumenta el fósforo. O sea, al final de cuentas, cuando el calcio cae, se puede regular el calcio, o sea, vuelve a subir a su estado normal, pero asimismo el fósforo puede elevarse. Solo dato teórico y curioso: los cambios del fósforo, que muchas veces no generan gran cambio, o sea, gran subida o gran bajada de la concentración de fósforo, no generan tanto malestar o tanta alteración en el organismo humano. O sea, entre comillas, dicho de otra manera, que suba o baje el fósforo no es tan relevante. No es tan relevante. De cualquier manera, los riñones van a tener la capacidad asimismo de eliminar fósforo, salvo en el caso que estemos tratando o viendo un paciente enfermo renal, ¿ya? Terminal, crónico, donde no va a poder retener calcio y no va a poder regular su concentración de fósforo. Aún así, no genera el fósforo, repito, no genera tanto malestar en el organismo humano.
A diferencia del calcio, claro que sí. Nos estamos olvidando lo contrario. ¿Qué va a pasar más bien si el calcio está muy alto? ¿Qué va a pasar si hay mucha vitamina D3? Si hay mucha vitamina D3 y por ende hay mucha reabsorción de calcio por el tubo digestivo, esto es captado por las células de las glándulas paratiroideas y por lo tanto el estímulo ya es negativo. ¿En qué sentido? Ya no se produce PTH, ya no se produce hormona paratiroidea. Y si no se produce hormona paratiroidea, la producción de vitamina D3 también baja. Si no hay vitamina D3 a nivel intestinal, la absorción de calcio tiende a caer, o sea, ya no se absorbe todo el calcio que se puede ingerir. Y si no hay PTH a nivel de los riñones, no hay reabsorción de calcio, pero tampoco hay eliminación de fósforo. Y a nivel del hueso ya no se activa el osteoclasto, sino el que queda activo va a ser el osteoblasto. El osteoblasto, entonces, ¿qué va a hacer? Va a empezar a formar matriz ósea, hidroxiapatita de calcio, y va a agarrar el calcio de la sangre y lo va a depositar como hueso. Entonces el calcio queda en depósitos óseos. Ya, indistintamente si la persona ya es adulta, se puede seguir formando, de hecho constantemente se siguen recambiando las láminas óseas que tenemos tanto en el tejido óseo compacto como en el tejido óseo esponjoso. Entonces, de este modo es que se regulan estos dos compuestos, catiónico y aniónico, calcio y fósforo. Pero hay otro componente, una hormona, que coadyuva también en el trabajo del estado de la hipercalcemia. Es la calcitonina. La calcitonina ya coadyuva a que justamente, primero, la calcitonina como hormona es producida por la glándula tiroides. Una vez que está fuera en la sangre, la calcitonina se dirige a diferentes tejidos a nivel de los riñones. ¿Cuál va a ser el estímulo mediado por calcitonina? El estímulo va a ser inhibir la reabsorción de calcio. O sea, le dice al riñón, no retengas el calcio que se está yendo con la orina, no lo retengas, déjalo que se vaya con la orina. ¿Esto en qué caso? Lógicamente cuando el calcio está aumentado, hipercalcemia. Por lo tanto, va a haber una mayor excreción de calcio en orina. Si nos vamos a nivel del hueso, la calcitonina va a estimular directamente a los osteoblastos. ¿Y al osteoblasto qué le va a decir? Tú produces más matriz ósea, hidroxiapatita de calcio, y el calcio va a quedar como depósito. Esa es la orden. A nivel intestinal, ¿qué hace la calcitonina? A nivel intestinal, más bien, al contrario que la vitamina D3, la calcitonina inhibe la reabsorción de calcio. Ya a nivel de la sangre, ¿qué va a pasar? Con todos estos mecanismos, el calcio en la sangre ya empezará a disminuir. Si el paciente estuviera elevando sus concentraciones de calcio por encima de los 10.5 miligramos de litro. Entonces, este es el sistema de regulación propio específico que tiene el calcio, pero además de manera paralela para el fósforo. Este es un dato curioso de por qué algunas personas, en este caso hablando del género masculino y femenino, por qué las damas tienden a tener problemas más que los hombres en relación al calcio. Por ejemplo, el trastorno que se conoce como la osteoporosis, que es la falta de producción de matriz ósea. ¿Ya? Eso es debido a que hay hormonas que también trabajan con el calcio. De alguna manera pueden estimular
o inhibir la absorción o eliminación del calcio. Por ejemplo, las hormonas sexuales disminuyen la resorción ósea. O sea, las hormonas sexuales dan la orden más al osteoblasto que al osteoclasto. En este caso, sobre todo para las damas, tanto el estrógeno o los estrógenos, así como la progesterona, ¿ya?, lo que hacen es estimular al osteoclasto, para que produzca hueso. O sea, coadyuva. Por eso cuando las damas lamentablemente entran en esta etapa de menopausia y la producción hormonal va cayendo gradualmente, ya no tienen, o bueno, tienen en deficiencia, podemos decir, estrógenos y progesterona. Por lo tanto, no hay quien ayude a estimular la formación de matriz ósea. Y por tanto, más bien empieza la resorción ósea. O sea, se empiezan a activar los osteoclastos. Es importante. En cambio, en los varones ocurre lo mismo. Sí, en los varones la testosterona y los andrógenos también estimulan lo que es la formación de hueso. Pero ¿cuál es la diferencia entre varones y mujeres? A nivel hormonal, los varones prácticamente no perdemos tanto porcentaje de concentración hormonal, ¿ya?, de hormonas sexuales, estamos hablando, en toda nuestra vida activa. No perdemos hormonas sexuales. Por lo tanto, tanto la testosterona como los andrógenos siguen estimulando formación de hueso a los osteoblastos. Lógico, tiene que ser lógico. La hormona de crecimiento, ¿ya?, y el factor estimulante gastrointestinal son otros tipos hormonales que ayudan a la producción de matriz ósea, ¿ya?, y por ende activan a los osteoclastos para retener más calcio en los huesos. ¿Por qué la hormona de crecimiento? Creo que es obvio, porque mientras estamos en desarrollo se está formando matriz ósea constantemente, tiene que formarse. Las hormonas tiroideas, por el contrario, incrementan la resorción ósea. Las hormonas tiroideas hacen lo contrario. Entonces, al generar resorción de la matriz ósea, se libera calcio y van a producir aumento de la concentración de calcio en estados, creo que es obvio. Si aumenta la concentración de hormonas tiroideas, esto activa a los osteoblastos, y como los osteoblastos están activos, empiezan a resolver la matriz ósea hidroxapatita de calcio, se libera calcio hacia el torrente sanguíneo, y el paciente hipertiroideo, además de tener esa enfermedad, va a tener hipercalcemia. O puede tener hipercalcemia. Y si tiene hipercalcemia, ¿pero de dónde ha sacado el calcio? Del hueso. Además va a tener afectación ósea. O sea, puede tener diferentes grados de osteoporosis. La prolactina, lo mismo, incrementa la reabsorción de calcio a nivel de los riñones. Las hormonas, las gastrocininas incrementan la resorción ósea, aumentando el calcio. Las citocinas inflamatorias también incrementan la resorción de hueso, aumentando el calcio en la sangre. Entonces, si bien tienen el calcio y el fósforo, tienen este sistema propio, el aparato endocrinológico a través de estas hormonas coadyuva a mejorar el trabajo de ese sistema grande. ¿Para qué nos sirve el calcio? El calcio nos sirve para muchos procesos. Si bien hemos dicho que no se requiere tanto calcio dentro de las células, pero hay células, les cuento, hay células que sí o sí necesitan gran cantidad de calcio dentro de ellas. Pero, ojo, lo estoy aclarando, no vaya a ser pregunta de examen. Pero ese calcio que está dentro de las células
no lo tienen libre en su citoplasma. Entre comillas, vamos a decir, lo tienen escondido, guardado, para que no genere un cambio de voltaje intracitosólico. ¿Por qué? ¿Para qué se necesita calcio? El calcio, de hecho, es el cuarto factor de la coagulación. O sea, coadyuva en el proceso de coagulación de sangre y como participa en la coagulación, lógicamente participa en los procesos de hemostasia. Pacientes que tienen hipocalcemia pueden tener procesos hemorrágicos, no necesariamente masivos, pero depende. ¿Por qué? Porque si se lesionan, si se hacen un corte, no van a poder generar el proceso de coagulación como tal, no va a haber hemostasia y obviamente pueden estar sangrando mucho tiempo por falta de calcio. En cambio, los que tienen mucho calcio, lo contrario, más bien pueden tener muchos procesos de coagulación, o sea, un estado de hipercoagulabilidad. El calcio es importante y necesario para la secreción de hormonas. Porque no olviden que las hormonas se las guarda habitualmente en pequeñas vesículas hasta que se las necesita. Entonces, cuando se las necesita, viene un estímulo neurológico o cualquier otro, el calcio entra en la célula. Una vez que está dentro, entre comillas, va y empuja la vesícula y la vesícula después libera la hormona hacia el torrente sanguíneo. Ese es el trabajo que hace el calcio con el aparato endocrinológico. El calcio es necesario sí o sí en la contracción muscular, porque para que se contraiga el músculo se requiere aporte de calcio justo a nivel de las proteínas contráctiles, miosina y actina. Si no hay calcio, jamás se va a contraer el músculo. Lo mismo en sentido clínico, ¿qué va a pasar en pacientes hipercalcémicos? ¿Qué va a pasar en pacientes hipocalcémicos? Puede haber contracción sostenida o relajación del músculo. El calcio es necesario para la conducción nerviosa, para la transmisión del impulso eléctrico de una neurona hacia otra. ¿Por qué? Porque los nervios trabajan con neurotransmisores, de esa manera se comunican. ¿Y cómo es que la neurona libera su neurotransmisor? Similar a las hormonas. Los neurotransmisores están en vesículas, la vesícula está esperando ahí con el neurotransmisor hasta que llega el impulso eléctrico, entra calcio a la neurona, otra vez entre comillas, el calcio al ingresar empuja la vesícula y la vesícula después libera el neurotransmisor a la hendidura sináptica. Para ambos casos, para la secreción hormonal y para la conducción nerviosa, el calcio es necesario para la exocitosis. Esto que acabo de describir, como que el calcio empuja, eso es la exocitosis. ¿Ya? En el mecanismo de exocitosis se requiere calcio. La activación e inactivación de enzimas. Hay algunas proteínas que son o que tienen función catalítica o función catabólica. Esto es lo mismo que anabólica. Entonces, en estas enzimas, para que sean activas, muchas veces se requiere que se unan a una molécula de calcio. El calcio es muy necesario en algunas células como segundo mensajero. O sea, por ejemplo, viene una hormona X a la célula y la célula tiene que generar una respuesta. Para que se genere esa respuesta, el calcio dentro del citoplasma estimula, qué sé yo, a los ribosomas, estimula al núcleo y al ácido ribonucleico y al ácido desoxirribonucleico para que se formen más proteínas, para que se forme o se realice el mecanismo de transcripción, de lectura del DNA, etcétera, etcétera. Se requiere calcio. Si no hubiera calcio, muchas células no generarían procesos intracelulares y no terminarían cumpliendo su función a cabalidad. Lógicamente, el calcio se requiere para la formación de hueso y del diente a través de la formación de matriz ósea con las moléculas de hidroxiapatita de calcio. El calcio también es importante durante la división y el crecimiento de las células. Bueno, eso es lo que podemos
comentar y avanzar por hoy, nos sigue faltando tiempo y tema.